El timbre es un dispositivo que produce un sonido agudo y audible cuando se activa mediante un botón o interruptor. Generalmente se compone de una campana metálica y un electroimán. Cuando se pulsa el botón o interruptor, se cierra un circuito eléctrico, lo que provoca que una corriente eléctrica pase a través del electroimán. El campo magnético generado por la corriente eléctrica atrae el martillo metálico hacia el electroimán, golpeando la campana y produciendo el sonido característico del timbre. El timbre funciona mediante la utilización de un electromagnetismo. Cuando se activa el interruptor del timbre, una corriente eléctrica fluye a través de un circuito eléctrico, lo que a su vez crea un campo magnético en una bobina de alambre que rodea una pieza de hierro llamada núcleo. Este campo magnético atrae al núcleo, lo que hace que éste se mueva y golpee una campana o una placa, produciendo el sonido del timbre. Entonces, como pueden observar, se ve un claro momento A y un claro momento B. En el momento A, obviamente, no hay un contacto con el interruptor, por ende el circuito está estático. En el momento B se aplica una fuerza al interruptor. Esto crea lo que antes denominé como el contacto eléctrico, ¿sí? El interruptor se cierra, el electroimán pasa a la armadura genera una fuerza en el martillo que hace que golpee la campana. Y así pasa con todo lo que es los circuitos, más que todo de interruptores, no solo de un timbre, sino de otras cosas. Por ejemplo, también puede ser la luz. La luz tiene obviamente un mismo o un parecido circuito eléctrico, pero ya no se produce un sonido, sino se emite una luz en la cual pues hace que el bombillo funcione. Pero es exactamente igual. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821 basado en el experimento de Ørsted con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerzas circulares y concéntricas, la cual definió como campo magnético de la corriente. Con esto comprobó que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica por una bobina, se generaba otra corriente de muy corta duración en otra bobina cercana, y descubrió la inducción electromagnética. A diferencia de los campos electrostáticos creados por cargas eléctricas en reposo cuya circulación a lo largo de una línea cerrada es nula, los campos eléctricos creados con campos magnéticos tienen una circulación a lo largo de una línea cerrada distinta de cero. Esta circulación corresponde a la fuerza electromotriz, que indica el cambio de flujo del campo magnético que atraviese la superficie delimitada. Faraday inventó su primer motor eléctrico, el primer transformador y el primer generador eléctrico, por lo que se nombra como el padre de la ingeniería eléctrica. La inducción electromagnética es la generación de energía, comúnmente cuando hay una bobina con un material, comúnmente cobre, quien genera corriente eléctrica mediante la inducción electromagnética. Todo esto inicia en 1820 con Hans Christian Hertz, quien define dos conceptos importantes. Primero, la corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica en un circuito eléctrico y se da cuando los electrones se mueven a través de un alambre. Igual que el campo magnético, que es el que se genera alrededor de cuerpos magnéticos como los imanes o de cargas eléctricas en movimiento. Sin embargo, este físico creía que pasaba corriente eléctrica a través de campo magnético y viceversa. Sin embargo, en 1840, Faraday descubre que la corriente eléctrica solo ocurre cuando el flujo magnético varía. De este modo, se explica también dos tipos de corriente que suceden en la generación de energía, como la corriente continua, aquella que funciona como las baterías o los motores. Sin embargo, también existe la corriente alterna, la cual es la que sucede cuando existen luces, bombillos o interruptores en nuestros hogares, que se puede interrumpir esta corriente eléctrica. Si el campo magnético alrededor de un conductor cambia en el tiempo, se genera una corriente eléctrica en el mismo. Por ejemplo, si se mueve un imán cerca de un alambre conductor, el movimiento del imán en el campo magnético generará una corriente eléctrica en el alambre del conductor. Esto se debe a que el movimiento del imán cambia el campo magnético en el tiempo, y esto a su vez induce una corriente eléctrica en el conductor cercano. Este fenómeno se utiliza en una amplia variedad de dispositivos eléctricos y electrónicos, como generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos y en la transmisión de señales de radio y televisión. Por ejemplo, un generador eléctrico utiliza la inducción electromagnética para producir electricidad. El generador tiene una bombilla giratoria que se mueve dentro de un campo magnético fijo, generando así una corriente eléctrica.